Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio que estamos haciendo, que bueno, es extenso, es un poco más general, pero de alguna manera sienta las pautas para poder analizar la historia del cristianismo. Nos quedamos entonces en la caída del Imperio Romano, que por supuesto todo esto lo pueden seguir estudiando, lo pueden seguir analizando, hay muchísimos documentales, muchísimos videos cortos o largos, explicaciones en internet de todo tipo, pero siempre tienen que ir de alguna manera considerando ciertas situaciones o ciertas cosas que sean bastante lógicas y entendibles, ¿no? En este sentido, no mirar cualquier cosa, sino tratar de ver documentales que tengan peso, que sean interesantes, que tengan un aporte bibliográfico, que de alguna manera, bueno, las personas que estén hablando en estos documentales o en los estudios, bueno, sean personas que tengan un conocimiento y un entendimiento de lo que es el cristianismo, la historia, ¿no? Que no sea algo, digamos, recortado y pegado y que no tiene sentido, sino que tenga una idea. Siempre cuando uno hace historia tiene que evitar todo tipo de fanatismo. Cuando yo hago una historia parcializada de las cosas, no es hacer historia, es hacer apologética. Y en esta serie de charlas no estamos haciendo apologética, sino justamente por mi función estamos haciendo historia, estamos tratando de ver cuáles han sido a grandes rasgos las características propias del cristianismo dentro del tiempo que le ha tocado existir, estos últimos 2000 años. La etapa de la Edad Media es importante porque de alguna manera nosotros vamos a ver la iglesia en 1000 años. La Edad Media se considera a partir del siglo V hasta el siglo XV, quizás XVI. Cuando hablamos de las etapas, como Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna o Contemporánea, tenemos que tener en cuenta que son, digamos, son categorías que nosotros damos desde la historia. Las damos en base a las características que tuvo el momento del cual estamos hablando. Cada etapa histórica tiene además una forma de ser, de desarrollarse en la historia distinta. No es lo mismo la etapa antigua que la media, ni que la moderna, ni la contemporánea. ¿Cuál es la variable? La variable es la forma en la cual en todas las etapas se va obteniendo riqueza y se va desarrollando la historia. Tengan en cuenta que la historia, nosotros no podemos hacer una categorización de historia religiosa, historia política, historia social. En realidad la historia es una, que es la historia económica, y de ahí vienen todos los derivados. Yo puedo hablar de la historia social de la Edad Media, costumbres, creencias, situaciones de vida, pero en realidad todo está moldeado, todo está organizado en base a la economía. Piensen que hasta hace no más de 100 años la gente se preocupaba principal y básicamente en Europa por qué iba a comer. Digamos, la comida era la base de todo el problema existencial de la gente. Hoy día, por ahí, las preocupaciones que vamos teniendo, bueno, pasan por otro lado, o nos hacen creer que tienen que pasar por otro lado. En el sentido de decir, bueno, a ver, tiene que ser importante el celular que tenés, tiene que ser importante la ropa que tenés, tiene que ser importante el auto que tenés, tiene que ser importante a dónde te vas a ir de vacaciones. Pero hasta hace 100 años, era la comida lo más importante. La gente se despertaba y pensaba, ¿qué voy a comer hoy? Porque la comida escaseaba, porque el trabajo era complicado, porque no había un montón de beneficios que hay hoy día. Por lo tanto, nosotros hablamos de un espacio vital que genera los contextos provenientes de cada etapa. Este contexto vital tiene que ver con la situación que se vivía. Nunca vamos a poder volver a la misma situación. Por lo tanto, nunca vamos a poder experimentar, revivir o pensar el cristianismo como lo pensaba una persona en la antigüedad, una persona en la Edad Media, una persona en la Edad Moderna, o como lo pensamos nosotros hoy. Ahora, el contexto económico determinó siempre la realidad de las cosas. Y ahí es donde es importante olvidar todo fanatismo o toda apologética. No podemos considerar que tenemos la capacidad de reconocer el cristianismo de la Edad Media, por ejemplo, tal cual es, y echar una carga, una crítica tremenda, como muchas veces se hace, de que era oscuro, de que era esto, de que era lo otro, de que no podía ser como estaban viviendo. En realidad, la vida en todas las etapas nunca ha sido buena para los que menos tienen. Y digamos, el modo de producción económica es la que determina toda la
cosmovisión de la época, el modo de producción económico es lo que determina la realidad de una época y la forma en la cual la gente vive en una época. Entonces, si el modo de producción de la antigüedad era esclavista, los esclavos van a ser aquello sobre lo cual se va a montar la etapa antigua. En la Edad Media encontramos entre el siglo IX y XII el modo de producción feudal, que va a ser de alguna manera el aspecto económico que va a organizar y establecer las relaciones productivas por las cuales se obtiene la riqueza a partir del feudo, que es la tierra, que le pertenece a un señor feudal que tiene su vasallo y que a su vez tiene campesinos que nunca van a salir del terreno en el cual laburan, digamos, por decirlo en criollo, en el cual trabajan, y que son personas que nunca van a tener la posibilidad de aprender a leer y escribir. O sea que en la etapa medieval asistimos a una iglesia que va a ser muy diferente a su etapa anterior y va a ser muy distinta a la iglesia que va a venir después, a partir del siglo XV, XVI. Bien, entonces, acá cito un autor que es interesante su libro. El libro es una serie, digamos, de libros que tienen que ver con la historia de la iglesia. El autor es Giacomo Martini, de autor italiano. Él trabaja distintas épocas de la historia del cristianismo. La que yo considero ahora tiene que ver con la iglesia a partir, de Lutero a nuestros días. Pero acá hay algo interesante que tiene que ver con el proceso anterior a la etapa luterana, digamos del siglo XVI, que es la de la Edad Media, ¿no? Entonces cito acá en la página 136 de su libro que dice: el medioevo asiste al nacimiento y desarrollo de una comunidad política basada en la unidad religiosa y en el estrechísimo vínculo entre la autoridad religiosa y la civil, ambas derivadas de Dios y ambas ordenadas al mismo fin, o sea, el bien último del hombre. El orden religioso y el civil no son más que dos aspectos de una misma realidad. Ecclesiam et imperium, esse unum et idem, afirma un diplomático germánico del siglo XIII. O sea que acá, un poquito en latín tenemos que la iglesia y el imperio son uno en sí mismo. En esta situación, la iglesia sostiene que es ilícito el empleo de la fuerza para conducir a los paganos a la fe, aunque considera legítima la coacción para el castigo de los herejes y para devolverlos a la ortodoxia. Bueno, acá, ven, estamos trabajando un concepto que es muy interesante acerca de lo que vimos con los concilios, donde se declaraba anatema, o sea, separada de la fe, separada del cuerpo de la iglesia, a toda persona que pensaba distinto a lo que la iglesia proponía. Bueno, en la Edad Media nosotros nos vamos a encontrar con una realidad totalmente distinta a la que vivimos hoy, donde el tema de los derechos humanos y demás se trata de otra manera. Pero en su momento, por ejemplo acá, Giacomo Martina nos plantea que la iglesia y el imperio, cuando hablamos de imperio, estamos hablando de lo que quedó del imperio romano, más ahora lo que se junta con los reinos que vienen del este de Europa y del norte de África, es la iglesia la que va a determinar qué se puede hacer y qué no. Y le van a consultar a la iglesia qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, con aquellas personas que de alguna manera no son cristianas plenamente. Entonces, la Edad Media es una época en la cual nosotros tenemos una iglesia medieval. Una iglesia medieval que tiene que organizarse, que tiene que soportar el embate de los pueblos que no son parte del Imperio Romano, que son pueblos paganos, a los cuales hay que cristianizar. O sea, bautizar, primeramente hacerles aceptar el Evangelio, bautizarlos y después incorporarlos a la vida de la iglesia. La iglesia entonces va a tener influencia de todo orden en sí misma y va a tener que soportar el embate de nuevos pueblos que van a cambiar la estructura de lo que es la iglesia en la Edad Media. La iglesia va a ser tan importante en la Edad Media que cuando llega el siglo X, nosotros hablamos de que Europa es una gran sociedad cristiana. Todo lo que no era cristiano en la Europa medieval no tenía entrada. Todo lo que no era cristiano era mal visto. Todo lo que no era cristiano
era visto con recelo. Hablamos del Islam, hablamos del judaísmo, hablamos de los gitanos, hablamos de todo lo que quizás no forma parte de el concepto cristiano de vida. ¿Cómo logró la iglesia esto? Bueno, la iglesia lo logró a partir de que los obispos hicieron un muy buen trabajo con los reyes que venían de Europa del Este y del norte de África, y entonces pudieron concretar en esos pueblos el cristianismo, pudieron evangelizar a los ostrogodos, a los visigodos, a los alamanes, a los burgundios, a los hunos, a los suevos y a un montón de pueblos que venían de otros lados y que después fueron conformando la identidad política, religiosa y económica de la actual Europa. Bien, en un momento determinado nosotros estuvimos hablando de que el modo de producción de una etapa determinada ordena o reordena la vida social y política. Bueno, la Iglesia, para poder sostenerse en el tiempo, así como durante la época del Imperio Romano tuvo que ser parte de la estructura imperial y llegar a ser parte también del imperio, en la Edad Media, donde en Europa estaban diseminados cientos de reinos, la Iglesia tuvo también que tener un poder, y este poder terminó siendo un poder feudal, donde la Iglesia necesitaba de alguna manera mantener el control. El poder feudal se basa en esto de lo que después la Iglesia protestante le va a criticar. El Papa, de alguna manera, comienza a tener mayor influencia a partir de las órdenes monásticas que hay en la Edad Media, y esto va a llevar a que la Iglesia tenga tierras en distintos países, lo que serían los distintos países actuales de Europa, en ese momento reinos. Entonces, cuando aparece Martín Lutero en el siglo XVI, la Iglesia Católica tiene tierras en Alemania. Lo que hace Martín Lutero es levantar a los príncipes alemanes para que reclamen esas tierras que supuestamente eran alemanas y no del obispo de Roma, que era italiano. Entonces hay que sacar las tierras al obispo de Roma, y ahí viene la gran protesta de los príncipes alemanes. Así que la Iglesia pasó a ser un poder más dentro de la estructura medieval, a tener tierras, y con esas tierras ejercer entonces un dominio económico, porque tenía gente trabajando en esas tierras. Capítulo aparte merecen también las órdenes religiosas o la organización del clero en ese momento, ¿no? Que nosotros podemos ver que de alguna manera el líder espiritual de la Iglesia fue el Papa, el Pater Patrorum, el padre de los padres, que sigue siendo el obispo de Roma, pero que se le da una característica dentro de la Iglesia Católica de poder universal. Encontramos dos tipos de clero, entonces, en la Edad Media ya bien determinados: el clero secular y el clero regular. El clero secular eran aquellos que vivían de alguna manera en el mundo, lo que nosotros llamaríamos diocesanos. Digamos, los sacerdotes diocesanos son aquellos que dependen directamente del obispo de una diócesis. Acá tenemos papa, arzobispos, obispos y párrocos. El clero regular se refiere básicamente, y aún hoy todavía, a los religiosos. Un religioso es una persona que opta por, digamos, una orden religiosa que tiene ciertas características. Podemos hablar de franciscanos, dominicos, agustinos, diversas órdenes que son como comunidades contemplativas, quizás, o de estudio de la Biblia, o de misiones también al mundo. Son, digamos, según la vocación de la persona, adhería a una orden. Y pasaba a ser monje, pasaba a ser un fraile, y pasaba a pertenecer a ese grupo eclesiástico. Esto entonces generó que surgieran diversas órdenes, y estas órdenes tenían una impronta, y con esa impronta predicaban el Evangelio, digamos, ¿no? Estamos hablando acá de que la iglesia era una. No había acá todavía, y hasta el siglo XI, que es cuando en el 1054 puntualmente la Iglesia Ortodoxa rusa se separa del primer gran cisma, se separa de la Iglesia Católica. Desde el siglo I hasta el siglo XI hablamos de una iglesia que va a tener una vertiente económica, una vertiente política, una vertiente social, una vertiente cultural, una vertiente artística, y eso va a conformar la iglesia en la Edad Media. Entonces, en el siglo X, la Iglesia Católica logra unificar Europa bajo su
control espiritual. Esta unificación le permitió a la Iglesia entonces generar un poder que se va a materializar a partir del control de medios de producción, controlar la tierra, controlar la economía, y a la vez le va a dar a Europa una impronta social, o sea, cómo vestirse, cómo comer, cómo hacer transacciones comerciales, el hecho de cómo llevar adelante la fe cristiana, el hecho de considerar quiénes podían ser parte o no de la Europa cristiana. La Iglesia se va a meter en todo en la vida, va a ser corporativa a los reinos bárbaros, y cuando aparece, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, ya en el siglo X, bueno, Europa va a tener que ir unificándose. Esta unificación europea va a terminar con los emperadores, como por ejemplo Carlos V en el siglo XVI. Y los emperadores van a tener una impronta católica, una impronta de carácter universal, y van a bajar línea con respecto a cómo tenía que establecerse o llevarse adelante la fe cristiana. Bueno, en los próximos minutos entonces vamos a trabajar acerca de algunas consideraciones puntuales de la Edad Media y los cambios que generó. Bien, la Edad Media no fue, de alguna manera, no tuvo una sola voz. Comienzan a aparecer en el seno de la Iglesia diversas doctrinas que se oponen a la fe general. Se los va a llamar herejes a toda persona que toman un camino distinto. El hereje es la persona que toma un camino diferente al camino que estaba dado por, digamos, desde la jerarquía de la Iglesia. Entonces, ustedes pueden buscar, también pueden investigar acerca de esto. Encontramos distintas ideas que hoy diríamos, bueno, puede pasar desapercibido, cada persona puede creer lo que quiere, de alguna manera se van formando diversos grupos, el protestantismo alentó esto también, ¿no? De una lectura independiente de la Biblia, y bueno, yo puedo creer esto, puedo creer lo otro, puedo separarme de acá, puedo formar una iglesia allá, pero en la Edad Media eso no estaba bien visto. O sea, lo que hoy yo podría decir, bueno, a ver, puedo ni siquiera ir a una iglesia determinada, a un cuerpo determinado de creyentes y considerarme cristiano igual. Puedo llegar a ese punto. Después uno puede ver si eso está bien, está mal, bueno, pero en realidad hoy día, digamos, hay una libertad extensa. En la Edad Media no, en la Edad Media, por el carácter, por el tipo de estructura mental, esto es lo que tiene que entenderse, el tipo de estructura mental de la Edad Media no permitía que hubiera algo por fuera de lo que la Iglesia planteaba que tenía que ser la verdad. Así, entonces, como la Iglesia controlaba lo social, lo político, podía organizar hasta cruzadas, como las 8 cruzadas medievales que hubo para recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. Bueno, digo recuperar porque la Iglesia lo consideraba parte de sí. La Iglesia también determinaba qué se podía hacer y qué no, qué se podía pensar y qué no, y en qué había que creer y qué no. Esto es un poco, bueno, herencia del Imperio Romano, ¿no? Bueno, hay algunas teorías que son interesantes, que se pueden buscar, que ustedes las pueden buscar también por cuenta de ustedes. Por ejemplo, la primera podremos hablar del priscilianismo, ¿sí? Movimiento que viene del siglo IV, a partir del predicador principal de ellos, que era el Prisciliano, que rechazaba, ¿no? lo que la Iglesia venía considerando como una bendición, por así decirlo, de Dios, que eran las riquezas. Y este tipo, bueno, planteaba volver a la pobreza, volver a esta suerte de vida, digamos, humilde. Y claro, cuando aparecían estas personas, generalmente tenían una postura bastante contraria a la Iglesia y además lo hacían notar muy fuertemente. Hoy yo puedo tener una idea dentro de una iglesia a la cual asista, no estar de acuerdo con algo, y bueno, si no me gusta me voy a otra iglesia. Bueno, en la Edad Media no se podía hacer esto porque había una sola. Entonces, cuando aparecían las críticas, la iglesia atendía eso, se escuchaba eso, el obispo escuchaba eso, el párroco escuchaba eso, y después de alguna manera llegaba hasta Roma, con el paso del tiempo, y de Roma se bajaba la línea que era, bueno, a este tipo o a esta mujer hay que excomulgarlo. Excomulgar implica quitarle la capacidad de tomar la comunión. Excomulgar.
O sea, yo no te permito comulgar con el cuerpo de Cristo. La persona que no podía comulgar con el cuerpo de Cristo no estaba incorporada a la iglesia, por lo tanto quedaba fuera del sistema de vida cristiano. Bueno, Prisciliano fue el primero, y todos sus seguidores también. Después encontramos, por ejemplo, el adopcionismo. Esta teoría ya es distinta porque ya apunta a lo teológico. Por ahí Prisciliano decía, bueno, hay que ser un poquito más humilde, hay que trabajar más en la pobreza. Hoy la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica tiene, digamos, sacerdotes que trabajan en las élites económicas, como también sacerdotes que trabajan en la Villa Miseria. O sea, no hay problema con eso hoy, pero en la Edad Media sí había problema con eso puntualmente. Y el adopcionismo ya trabaja en lo teológico. El hecho de que considerar que Jesús no era un ser divino, ya esto atentaba directamente contra el cristianismo. Hay, digamos, grupos que se consideran cristianos, que consideran que Jesús no es Dios, que fue elevado a la categoría de Dios. Bueno, dentro de lo que es la teología cristiana, no serían cristianos. Pero yo puedo considerar, bueno, fulano de tal cree, así como los adopcionistas, que Jesús no era divino y que Dios le dio sí la capacidad de serlo después, porque fue una persona que alcanzó esa condición divina. Bueno, yo puedo decir hoy, y bueno, que crea lo que quiera, pero en la Edad Media no se podía. Y entonces el problema fue que eran perseguidos por no considerar que Cristo era Dios. Después encontramos a los cátaros o albigenses. Estas personas, que ahora hasta hay música de la nueva era que dice ser descendiente de los cátaros, ellos, en realidad la palabra cátaro significa puros, eran los que tenían aparentemente máxima pureza, y también tenían una teología un poquito más complicada, ¿no? Esto lo encontramos en Francia, en la zona sur de Francia, y en lo que era luego lo que pasó a ser el reino de Aragón. Los cátaros tomaban en cuenta un dualismo persa. Ellos trabajaban con un concepto que no era para nada proveniente del Antiguo Testamento, ni del judaísmo, ni nada, sino que, bueno, era una cuestión oriental. Hablaban de que el universo tiene una realidad dual, de que esta realidad dual, hasta ese punto no habría problema en decir, bueno, sí, el universo es dual, cielo y tierra, hombre y mujer, día y noche, agua y tierra, no hay problema con eso. No. En realidad el problema viene para la iglesia cuando ellos dicen que el mundo terrenal, el mundo físico, lo creó el demonio o el diablo, y el mundo del reino de los cielos lo creó Dios. Y ahí, bueno, empieza el problema porque después empiezan a negar ciertas cosas, como por ejemplo los sacramentos. Si una persona en la Edad Media negaba los 7 sacramentos, eso significaba que no tenía comunión con la Iglesia de Roma. Si no tenía comunión con la Iglesia de Roma, no era cristiano, punto. Hoy día, por supuesto, recalco, no es así. Podemos creer y considerar nuestras creencias a la luz de otra realidad. Pero en ese momento, una Europa que iba hacia una idea, todos tenían que creer lo mismo. Bueno, esto después lo pueden seguir investigando porque hay una gran cantidad de sectas o de herejías denominadas así, que son muy interesantes y que han dado también lugar a muchas películas y libros y demás. Con lo que vamos cerrando es con esto, ¿no? Que la iglesia en la Edad Media comienza a organizar comunidades, y esas comunidades van a llevar el evangelio y tienen que generar también una lucha contra estos herejes y tratar de sacarlos de los lugares donde están, porque si no la iglesia iba a perder terreno, iba a perder credibilidad. Entonces comienza esta suerte de cruzadas, ¿no? Que lo van a llevar hasta el siglo XV y XVI, cruzadas, por un lado, militares, como las que hubo hacia Medio Oriente, y por otro lado, cruzadas que tienen que ver con la expansión del evangelio y la predicación, ¿no? De monjes, religiosos, religiosas, que iban y predicaban el evangelio en los límites del imperio sacro germánico. Los últimos que aparecen acá son los husitas, por ejemplo, seguidores de Juan Hus, que están en el siglo XV, diseminados con este personaje, digamos, ideólogo, una persona que leía la Biblia, que estudiaba, que era teólogo, y que, bueno, se oponía básicamente a la autoridad del Papa y de la Iglesia en materia del magisterio de la Iglesia, de que solo a partir de la Iglesia se podía conocer la verdad bíblica, ¿no? Entonces, este hombre, que era profesor en la Universidad de Praga, bueno,
desafió a la iglesia y finalmente fue uno de los primeros que fue quemado, un auto de fe, como se lo llamaba, se hacía un juicio que estaba establecido también por la Inquisición, y la Inquisición lo entregaba al brazo, digamos, policial del imperio, y el imperio era finalmente el accionar policial el que lo terminaba quemando. Bueno, esto lo vamos a trabajar un poquito más en la próxima entrega, donde vamos a ver qué pasó con el tema de la Inquisición, con el tema de la persecución religiosa, y en qué quedó todo esto. Lo que podemos decir es que Juan Hus fue quemado, ¿sí?, en la hoguera, y esto trajo muchos problemas en la zona donde él vivía, el rechazo a Roma que él tuvo, y generó una gran revolución religiosa y civil en la zona de Bohemia. Realmente fue considerado un hereje, fue uno de los primeros, digamos, por así decirlo, promotores de la Reforma Protestante, y por así decirlo, uno de los primeros que en su oponerse al poder imperial de la Iglesia medieval, bueno, generó, por así decirlo, que se fue toda Europa salpicando de rebelión en contra de el poder único que la Iglesia había estado sosteniendo en la Edad Media. Bueno, esto es un poco para tener un gran pantallazo de lo que se generó en la Edad Media, de lo que fue pasando, y de alguna manera tener en cuenta que la Edad Media no fue, como se dice comúnmente, una edad oscura. Fue hermosísimo en cuanto al arte, a la cultura, a la tradición, a la música, muy bueno en cuanto a la escultura, en cuanto a la pintura, en cuanto a la poesía, pero bueno, sí, tuvo sus matices en cuanto a el concepto de la religión aplicada en forma totalitaria, porque era la costumbre de ese momento que lo que desde el emperador para abajo se creía, todo el mundo debía practicar. El concepto de tolerancia, bueno, con el correr del tiempo, de la formación de los estados europeos, los estados nacionales, llegó a ser lo que es hoy día, a partir de mediados del siglo XX, con la Declaración de los Derechos Universales para todo ser humano. Bien, la próxima entonces cerramos el tema de la Iglesia en la Edad Media e iniciamos ya el proceso de la modernidad.